Viaje de gracia. Sintonía Fisherton CNN. Tombstone shadow stretching across my page. Tombstone shadow stretching across. Bueno, ayer lo comentábamos en el programa, gracias a la gestión de Mumi Irure. Para vos, Mumi. Ayer fui invitado junto con un grupo de colegas a ver la proyección privada de El Clan, la nueva peli de Pablo Trapero, que se estrena el 13 de agosto, solo en cines. Una película que narra la historia del clan Pucho, con un protagónico tremendo por parte de Guillermo Francella como Arquímedes Pucho y de Peter Lanzani como Alejandro Pucho. Los tres, Guillermo Francella, Pablo Trapero y Peter Lanzani, están en estudios. Gracias. No, por favor. Gracias. Bienvenidos. Muchísimas gracias. ¿Cuánto? 10. Bien. Bueno, gracias por estar acá. Sé que están haciendo un montón de notas. Y la primera pregunta, Pablo Trapero, ¿qué fue lo que te llevó a querer contar esta historia en un año en donde Telefe también cuenta la historia en el formato de miniserie? Mira, hace muchos años, como mucha gente que le pasó cuando se supo del caso, me interesó mucho. Yo era bastante pibe en ese momento. Y después con los años, como no había una causa central, sino que cada uno de los secuestros se iba por separado, el caso se convirtió en una especie de serial, donde cada 6 meses, un año, aparecía una noticia bomba sobre este caso. Cuestión que lo fui siguiendo, pero obviamente primero por gusto o curiosidad personal, pero después ya cuando empecé a hacer películas sentí que era una buena película para hacer. La había anunciado originalmente para hacer después de Elefante Blanco, que eso fue en el 2012, y después por cuestiones de varias se retrasó un par de años hasta que finalmente la hicimos el año pasado. Y es un proyecto con el que siento que la gente se va a sorprender mucho. Para los que conocen el caso, van a conocer un montón de aristas y de detalles que son seguramente desconocidos. Y para quienes no conocen el caso, que va a ser también mucha gente, va a ser muy, muy sorprendente. O sea que siempre me atrajo la idea de esta familia con esta doble vida, esta fachada de lo que era la vida pública y la vida privada. Y en todo el proceso de hacer la película, incluyendo la investigación principalmente al inicio, pero después en toda la etapa de producción, fue muy emocionante, a pesar de lo difícil del tema y lo duro, ir descubriendo todas las facetas por las que el caso atraviesa, ¿no? La parte familiar por un lado, pero también cómo este caso narra o permite ver una época también muy particular de Argentina y muy dura, como fueron los últimos años de la dictadura y el comienzo de la democracia. Guille, en tu caso te tuviste que sumergir en un personaje que está en tus antípodas, un tipo revulsivo, un perverso, un asesino. Y yo te decía fuera de micrófono que para mí una clave de tu trabajo como actor está en la mirada que tiene Arquímedes Pucho, que es más dura que las palabras. Sí. ¿Cómo fue elaborarlo? Fue muy gélido todo. Pero bueno, mucho el proceso de ensayos, que primero se hablaba del tema estético, de cómo tenía que tener la parte postural o corporal, y el decir, y las canas, y la panza, y después fue minuciosamente cómo lo íbamos a construir. Al no haber testimonios visuales, no había videos en la década del 80, no teníamos estas cosas de poder saber cómo era un personaje, entonces había que construirlo. Y esta investigación tan intensa que realizó Pablo, de hablar con familiares de los deudos, o con los amigos de la familia, o con los jueces e intervinientes de la causa, como Piotti o Servini de Cubría, y fiscales y todo, también tuvimos mucho material fotográfico donde ver, saber, sabíamos mucho de cómo era su casa, cómo se componía la familia y cómo interactuaban. Y después, primero, como mucha gente decía, pobrecitos, qué cama que les hicieron, y después se confirmó que era verdadero, que ellos eran los que delinquían. Tenía todo algo muy intenso como para trabajar, pero no había testimonios oculares para poder decir, vamos por acá, él hablaba de este modo, caminaba de este modo.
Y trabajando codo a codo con él fue muy útil todo el proceso de cómo queríamos, bueno, puntualmente vos rescatás lo de la mirada, y lo de la mirada fue uno de los temas puntuales que queríamos que él demore un poquitito antes de contestar, que mire de un modo muy intenso. Él me hablaba de algo, intentar no pestañear, buscar esta cosa de no pestañear, cosa que después nos reíamos, porque digo, déjame pestañear un poco, no puedo más, con los ojos, tenían los ojos ya secos, y él me decía, vamos otra, hacíamos muchas tomas, y que de verdad, esta cosa gélida, esta cosa de mirar, donde expresaba todo desde la mirada, fue muy, muy útil. Todo, el decir, el modo de comportarse, la educación para decir cosas tremendas. Tenía una manera muy rara, muy, muy retorcida de hablar. Eso sí, tuvimos algunos testimonios. Yo recuerdo una amenaza telefónica que él le hace a la familia cuando pide el rescate de Bollini y de Prado. Lo escuché hablar por teléfono. Había cosas que teníamos y lo fuimos construyendo poquito a poquito y con mucha intensidad, y además con un plus de que, por supuesto, ninguno de nosotros tiene comunión con ese universo. Un universo que hablas de las antípodas, pero las antípodas de nuestra forma de vivir, Claro. de ser, de pensar, de no comulgar en lo más mínimo con estos seres. Y se hacía muy difícil muchas veces el rodaje, ¿no? Porque transitábamos instancias donde eran tomas que quisiéramos evitarlas, pero había que contarlas. Seguro, Después nos metíamos claro. con patas y todo, pero todo el proceso no fue sencillo. El ser de época, la película, de transitar la década del 80, no solamente con toda la estética de arte y vestuario de la época y los planos secuencias, todo fue complicado, pero valió la pena. Sin dudas, sin dudas. Es un trabajo, el cinematográfico de la película, excepcional, y en un comentario que yo publicaba en mi Face, digo que además de ser un muy buen director, y para mí el Clan será la película que a la gente más le guste de tu obra, Pablo, también sos un muy buen director de actores, y Peter, haces algo con Alejandro que es tremendo, que es hacer pasar la tensión que vive este hijo, cómplice tal vez involuntariamente, por una actitud física que te mantiene en tensión como espectador toda la película, porque de alguna manera creo que el personaje con el que la gente más cercana se siente es con el de Alejandro, ¿no? Sí, Obvio. sí. Pero en definitiva, bueno, a lo largo de la película empiezan a revertirse muchísimo los papeles. Sí. Alejandro se empieza a transformar en una persona de muy pocas palabras, que quizás los gestos o las miradas o el esquivarla, el meterse para adentro, se da cuenta que no hace falta hablar con toda la tormenta y los mares que está sintiendo por dentro. Se contrae, le tiene una especie de pánico al padre o a lo que le puede llegar a pasar en base a las decisiones erróneas que fue tomando en su vida. Porque si mira para atrás tiene una mochila que tiene cargado a un montón de personas, un montón de malas decisiones, y convengamos que es una persona que ha sacado al casi campeón como 4 veces seguidas, ha salido con los Pumas a jugar, un tipo que... Bueno, sus compañeros, de hecho, hasta mucho tiempo después siguieron pensando que Alejandro Sí, era sí, inocente. siguieron ¿no? bancando, Eso su lo dice novia la película. también, su novia también. La novia, ajá. Porque decían que Alejandro era una persona más bien buena. Sorprendió a todos sus amigos, a todo el entorno, a toda la gente de San Isidro. Fue como muy intenso lo que le sucedió a la gente, que salieron muchísimas personas a bancarlos el día que los quisieron meter en cana. Y bastante tiempo Y después los también. bancaron un montón de tiempo, porque no podían creer lo que estaba sucediendo y creían que le estaban Es haciendo que la una verdad cama. casi todo el mundo, o sea, yo era de ahí, vivía en San Isidro, vivía en Bécar, estudié el colegio ahí, caminé por la puerta de su casa centenares de veces sin saber lo que estaba ocurriendo ahí adentro. Y me acuerdo, ¿por qué? Pero yo sentía que eran perejiles, que los habían agarrado y había algo atrás que no podíamos destrabar, hasta que después comprobamos que era verdadero y ahí quedamos todos perplejos, ¿no? Bueno, hoy mismo Sí. en esta etapa de la investigación hay gente en el club que sigue diciendo que es todo un error. El club niega completamente, como que siguen pensando, hay mucha gente que quisimos entrevistar que me decían, no, porque ustedes están equivocados, esto no fue así. O sea, todavía hay gente que piensa que
bueno, que fue una especie de cama gigante que le hicieron a toda la familia. Me gustaría saber en particular, por parte de los tres, cómo fue la elaboración de la escena de la cárcel, en donde hay un contrapunto muy áspero, muy fuerte, entre el personaje de Arquímedes, que hace Guillermo Francella, y el de Alejandro, que hace Peter Lanzani, donde esa escena o sale bien o no queda en la edición. Y es una escena irreemplazable, porque no la puedes dibujar. O te sale orgánicamente o no sé, pero no puede no estar. ¿Cómo trabajaron puntualmente esa escena? Fue un día entero, creo, ¿no? Esa escena nos llevó 2 días. Bueno, mirá, no me acordaba. Primero fue una escena que pasamos, creo que la pasamos en la audición también, ¿o no? Sí, yo audicioné con esa escena. Porque Peter audicionaste. Yo pensé que, perdón, como está La Matanza Cine, está El Deseo, la productora de Pedro, está Telefe, entendía que a lo mejor estaban también, porque como estaba Telefe, Peter estaba ahí también como parte del proyecto. No, yo tuve que hacer. Yo tuve que ganar. Yo tuve que hacer Y como así- Perfecto, Y te lo lo regané. Bueno, por lo ejemplo- extraordinario que está. Sí, sí, Y está por, tremendo. por ejemplo, en las primeras audiciones ya probábamos, bueno, a ver hasta dónde puede llegar. Lo torturamos un poco a Peter. Pero Te venís con personajes fáciles últimamente, ¿no? Ahora sí, te espera la de verdad Cus. que sí. Y desde ahí lo empezamos a pasar. O sea, nos servía por un lado para ver cómo se sentía Peter, pero por otro lado nos servía con Guillermo, al que obviamente no audicionamos, que está desde el origen del proyecto. Y le decía a Guille, que muy amablemente venía a las audiciones, decir, bueno, dale, a nosotros nos sirve como ensayo para ir probando cosas de Arquímedes, y pues seleccionamos un grupo de escenas que eran las más importantes para trabajar desde muy temprano. Esta, por supuesto, es una de ellas. Trabajamos mucho en ensayo y después mucho una vez que estábamos rodando, preparándola. Se filmó a 2 cámaras, bueno, varias cosas técnicas que son un poco aburridas de contar, Sí. pero principalmente con mucha complicidad de los dos. Para mí fue un placer toda la película, pero en esa escena especialmente, digamos, tener a Guillermo con todos los años de experiencia y el entusiasmo que tenía, digamos, con todas las películas hechas, tenía un entusiasmo que era igual al de Peter, que era su primera película, y tenían los dos mucho entusiasmo. Eso es fundamental para que las cosas salgan bien. Y en esa escena de todos sabíamos al primer momento que demandaba mucho de los dos. O sea que Esta ahora te película pueden contar ellos. va a marcar un antes y un después, creo que sobre todo en el trabajo de Peter. Sé que se tienen que ir, yo les agradezco que estén acá. Una última pregunta. La película es muy tortuosa, es muy agobiante, te mantiene en tensión todo el tiempo. ¿En cuáles espacios del presente de Argentina, en cuáles personas, en cuáles situaciones o actitudes les parece que sobrevive la inocencia y también la pureza? Peter, el más joven. No, ni me tiraste este centro. Me tiraste como los pases a Messi. Pablo, vos contás historias bien oscuras, Sí. ¿no? Digo, En donde en la actualidad hay personajes con... hay experiencias, situaciones. ¿Qué le queda a Argentina de pureza, de inocencia? Pero tampoco en esa época tenía mucho grado de pureza e inocencia, la década del 80 justamente. Es una familia que transita el crimen en el medio de la dictadura. O sea, como decía alguien que pude leerlo recién, que es un infierno dentro de otro infierno. Creo que no había, al contrario, había menos difusión, no había redes sociales, no había esta invasión de tanta prensa, pero al contrario, siento que era una época muy fea de nuestro país. Después vino la democracia, y bueno, Arquímedes siguió el delito, pero ya en forma personal. Yo no sé en qué tiene en la actualidad poder fijarme en dónde puede estar la pureza, en dónde puede estar la inocencia. Yo creo que cada vez menos. Creo que hay un escepticismo generalizado en cuanto al delito, de que el culpable cumpla la condena, ya sea con los enormes casos de corrupción que vemos o con los delitos verdaderos que hay del otro tipo de delitos, de crímenes o robos. No veo que esté la justicia a pleno como para que uno, qué tranquilidad, los agarraron.
No, nunca estás tranquilo, porque al minuto y medio salieron, o a los 6 meses, o al año, o a los 2 años. Yo creo que el tema de la justicia le quita pureza e inocencia a cualquier habitante que habita el suelo argentino, me da la impresión a mí. Queridos, se tienen que ir. Los espera un manjar por allí. Vamos a respetar los tiempos. A los tres, muchísimas gracias. Gracias, El Clan se estrena el 13 de agosto solo en cines en todo el país. La nueva peli de Pablo Trapero, que cuenta la historia del Clan Pucho, con los protagónicos de Guillermo Francella y Peter Lanzani. Muchísimas gracias. No, gracias Buenos a días. vos. Gracias. to me.